¿Qué hay, gente? ¿Todo bien o qué? Mi nombre es Javier y yo opinando ando. Y el día de hoy tenemos las 10 pandemias más letales de la historia. Antes de empezar el top, me gustaría aclarar que una pandemia ocurre cuando aparece un nuevo virus que no haya circulado previamente y por lo tanto no exista población inmune a él. Este virus se transmite fácilmente y alcanza a afectar personas en un gran territorio, como por ejemplo en más de un continente. Sabiendo esto, empecemos. Número 10. El cólera es una enfermedad intestinal aguda. Entre sus síntomas podemos encontrar diarrea, vómitos y espasmo muscular. La falta de tratamiento de los excrementos humanos y la ausencia de agua potable son los principales responsables de la propagación del cólera. Entre 1817 y 1923 se produjeron las primeras 6 pandemias de esta enfermedad en distintos puntos del continente asiático. Esta enfermedad dejó un aproximado de 1 millón de muertes. Número 9. En el 9º lugar tenemos la gripe rusa. Esta fue una pandemia que tuvo su origen entre 1889 y 1890. Este virus se encontraba en las aves, las cuales lo transmitieron a los humanos. Entre sus síntomas se encuentran tos, fiebre, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza y falta de aire. El último caso conocido se vio en 1899 y dejó a poco más de 1 millón de fallecidos. Número 8. La gripe asiática fue una mutación de la gripe rusa. La gripe rusa fue la primera pandemia de la gripe A y la asiática fue la segunda. Algunos científicos creen que se originó por una mutación en patos salvajes. El virus se identificó por primera vez en China y se propagó por todo el mundo. Sus síntomas son muy similares a los de la gripe rusa: tos, fiebre, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, falta de aire y en algunas variaciones dolores en los huesos. Esta pandemia ocurrió entre 1957 y 1958 y dejó un aproximado de 1.1 millones de personas muertas. Número 7. La peste antonina fue una pandemia de una especie de viruela o sarampión ocurrida en los años 165 y 180. También es conocida como la plaga de Galeno, ya que fue este exitoso médico quien la descubrió. Esta pandemia afectó principalmente al Imperio Romano. La infección se desató en el Imperio Romano tras el regreso de las tropas que habían combatido en Medio Oriente. Entre los síntomas se describen fiebre, diarrea, inflamación en la faringe, así como una erupción en la piel, que podía llegar a ser seca y de color negro. Este virus llegó a causar en Roma hasta 2.000 muertes por día, llegando así a un total de unos 5 millones de fallecidos por la pandemia. Entre ellos el emperador de la época, Lucio Vero. Número 6. Conocida como la tercera peste, fue una pandemia que se originó en China durante la dinastía Qing y se esparció por todo el mundo, principalmente a la India, donde tuvo su mayor impacto. La enfermedad es causada por una bacteria que normalmente se transmite por la picadura de pulgas. Este tipo de peste también es denominado peste bubónica. Entre sus síntomas se encuentran sensación general de malestar, fiebre, calambres musculares, inflamación en zonas como las ingles, axilas y cuello. Y un síntoma característico es que suele dar gangrena, que es la muerte del tejido corporal, en extremidades como los dedos de los pies, manos, los labios y la punta de la nariz. Esta pandemia dejó unos 12 millones de muertos, de los cuales más de un 70% eran de la India. Número 5. El SIDA es causado por un virus de inmunodeficiencia humana. Se dice que se originó en los primates de África Central y Occidental. La pandemia tuvo su origen en la República Democrática del Congo y se disparó a partir de 1981. Este virus es de transmisión sexual y le da tanto a hombres como a mujeres. Entre sus síntomas podemos encontrar dolor de cabeza, fiebre, cansancio, inflamación, dolor de garganta, erupciones, dolor articular y muscular. Esta enfermedad desde 1981 hasta la actualidad, que se sigue transmitiendo, ha cobrado la vida de entre 25 y 35 millones de personas. Así que usa protección. Número 4. La plaga de Justiniano tuvo su epicentro en la capital del Imperio Bizantino, entre los años 541 y 542. El origen de esta plaga fueron las ratas que llegaban en los barcos mercantes provenientes de distintos rincones del mundo. Ratas que eran portadoras de pulgas infectadas con la peste bubónica. Esta fue la primera aparición de la gran peste bubónica. La peste tuvo efectos catastróficos sobre la economía, al disminuir los ingresos por impuestos, paralizó las actividades comerciales y devastó los grandes asentamientos y núcleos urbanos dedicados a la agricultura, ya que la principal fuente de contagio de esta peste son las ratas que se sienten atraídas por los cultivos, en especial la rata negra, que es el transmisor por excelencia de la peste bubónica, debido a su cercanía a los hábitats humanos. Es decir, esta peste es transmitida de pulgas a roedores, principalmente las ratas, y de estos a los humanos. Los cálculos de fallecidos causados por esta pandemia oscilan entre los 30 y 50 millones de muertos. Número 3.
La gripe española fue la primera pandemia causada por el virus de la gripe H1N1 y se convirtió en la tercera más letal de la historia. A diferencia de otras pandemias, esta afectaba principalmente a niños y ancianos. La enfermedad fue reportada por primera vez en 1918 en los Estados Unidos. Recibió el nombre de gripe española ya que la pandemia ocupó una mayor atención por parte de la prensa en España que en el resto de Europa. Entre los síntomas descubiertos por esta influenza se encuentran cara con color grisáceo, pupilas moderadamente dilatadas, fiebre que superan los 39 grados, pulso acelerado, respiración superficial y rápida, agotamiento externo, y entre las 4 y 6 horas de los primeros síntomas, los pulmones del paciente ya comenzaban a segregar exceso de líquido, y entre las 2 y 18 horas de aparecer los primeros síntomas se producía un empeoramiento con más líquido pulmonar, más disnea, aumento de la dilatación pupilar, postración, sudoración y aumento de la fiebre. Y de no remitir los síntomas, la muerte era causada entre las 24 y 48 horas después de producirse el empeoramiento. Esta influencia produjo un aproximado de 500 millones de casos confirmados y entre 50 y 100 millones de personas fallecidas. Entre ellos, el presidente de Brasil para la época, Rodríguez Alves. Número 2. La peste negra es la pandemia de peste más devastadora de toda la historia. Se cree que esta es la segunda gran aparición de la peste bubónica, solo que apareció mutada. Por eso también algunos creen que es una enfermedad distinta. El brote comenzó en Asia Central, aproximadamente en el año 1343, hasta el año 1351. Esta peste se transmitió de Asia a Europa y de Europa al mundo a través de las ratas que viajaban en los barcos mercantes. Entre sus síntomas se encuentran fiebre alta, incluso superando los 40 grados, tos, sangrado por la nariz y otros orificios, sed aguda, manchas en la piel de color azul o negra debido a pequeñas hemorragias internas, gangrena en las puntas de las extremidades y una especie de sarpullido color negro a lo largo de todo el cuerpo. Sarpullido que al romperse dejaba un particular olor desagradable. Se estima que cobró la vida de entre un 30 y un 60% de la población europea y a nivel mundial dejó aproximadamente 200 millones de muertos. Número 1. La viruela fue una enfermedad infecciosa grave, contagiosa y con alto riesgo de muerte. Sus principales características eran una tasa elevada de mortalidad para quienes la padecían, alrededor de un 30%, con tasas especialmente elevadas en bebés. Esta enfermedad al mismo tiempo se subdivide en viruela mayor o viruela menor. La viruela menor es un tipo menos común de viruela y una enfermedad mucho menos grave, cuya tasa de mortalidad fueron históricamente 1% o menos. Y la viruela mayor, que es la forma más grave y más común de la enfermedad. Esto ocasiona una erupción más extendida y fiebre más alta. Esta enfermedad solo existía en Europa, en América no existía tal enfermedad, hasta que, obvio, llegó nuestro conquistador Colón y América sufrió las consecuencias. Fue introducida primero por lo que actualmente es México, por los españoles, y fue determinante para la caída del Imperio Azteca. Es considerada la mayor pandemia de toda la historia y hay estimaciones de que mató hasta un 90% de la población nativa americana. Los síntomas iniciales incluían cuadros de fiebre y vómito, seguido en días posteriores de la formación de llagas en la boca y sarpullido. Al cabo de unos días, el sarpullido se convertía en protuberancias cargadas de denso líquido con un característico hundimiento en el centro. Con la evolución de la enfermedad, las protuberancias se convertían en orificios llenos de pus y después en costras, las cuales se caían y dejaban cicatrices en la piel, y en algunos casos podía provocar incluso ceguera. La enfermedad se propaga a través del contacto de personas sanas con personas infectadas. Esta enfermedad se puede contagiar por vía aérea como tos o estornudos, por saliva como besos o bebidas compartidas, por contacto con la piel como apretón de manos o abrazos, o por elementos en contacto con la sangre como agujas sucias o sangre sin analizar. La viruela natural afortunadamente fue erradicada en 1980, pero no antes de causar destrozos en la humanidad, ya que la enfermedad se propagó a lo largo de la historia a través de brotes periódicos. En el siglo XVIII se estima que unas 400.000 personas morían cada año a causa de viruela, y un tercio de las que sobrevivían desarrollaban ceguera. Esta enfermedad en sus últimos 100 años de existencia dejó entre 300 a 500 millones de personas muertas, siendo así la número 1 del top. Y bueno, hasta aquí el top de hoy, espero les haya gustado. Y por cierto, como dato curioso, las pandemias más letales de la historia han dejado muchas más víctimas que las guerras más letales de la historia. Tanto así que solo la viruela cobró más vidas que las 5 guerras más letales de la historia juntas.